Me quedé paralizado cuando, en la fiesta de la empresa, el amante de mi esposa me la arrebató a la fuerza y bailó con ella delante de mí, como si nunca me hubiera pertenecido, como si yo nunca hubiera sido más que un detalle de un pasado desechable. Su mano en su cintura, ella con la mirada baja, sumisa, pero no por vergüenza, sino por placer. No hubo resistencia, ni vacilación, ni siquiera una mirada en mi dirección. Fue como ver el final de una película donde el protagonista descubre que no era el héroe, solo un extra en su propia vida. Me acerqué con el mundo derrumbándose en mi pecho, el sonido de la música ahogado por el sonido de mi corazón rompiéndose, y dije con la voz más fuerte que pude, espero que el baile esté bien, me voy a casa. Ni siquiera esperé respuesta. Caminé entre aquella multitud de sonrisas hipócritas, aplausos falsos y miradas que fingían no ver nada, y subí al coche con las manos temblorosas y el alma desmoronada. Llegué a casa y fui directo a mi escritorio. No lloré. Simplemente abrí la carpeta azul, esa que ella ni siquiera sabía que existía, y empecé a revisar los papeles del divorcio. Era más fácil lidiar con el silencio de los documentos que con el ruido de la decepción en mi cabeza. Llegó horas después, quizá ebria de algo más que vino. Entró en casa con aspecto inquieto, esperando un grito, una confrontación, quizá incluso una lágrima. Pero no le ofrecí nada de eso. Simplemente la miré a los ojos y le dije, todo está listo. Si quieres, firma mañana. Fue en ese momento que su castillo se derrumbó. La seguridad de su amante, de la novedad, de la adrenalina, se esfumó. Y allí, en el suelo de la cocina, con las rodillas dobladas y la cara entre las manos, rompió a llorar. Pero yo no lloré con ella. Me quedé de pie. Sólido. Seco. Tal como ella me enseñó a hacer. En los días siguientes, lo intentó todo. Flores, cenas, recuerdos que ahora parecían baratos, como monedas tiradas en la mesa de un bar. Llamaba, enviaba mensajes, dejaba notas. Me encontraba en los lugares que solía frecuentar, como si aún me conociera. Como si fuera posible reconstruir un puente tras prender fuego a los pilares. Pero yo ya no era ese hombre. El que esperaba, el que comprendía, el que olvidaba. Estaba en transición. Mis ojos se abrían a todo lo que había perdido al estar con alguien que solo veía su propio reflejo. Empecé a correr, a viajar, a encontrarme con amigos que ella evitaba. Y con cada paso, con cada noche que dormía plácidamente, ella se hacía más pequeña en mi recuerdo. El amante desapareció. Desapareció de la historia como desaparecen todos aquellos que nunca quisieron quedarse. No dejó rastros, ni recuerdos. Ella, sola, se disolvía en un intento desesperado por rescatar el pasado, como quien intenta contener el agua entre los dedos. Un día, se presentó en mi puerta con una caja llena de cartas. Dijo que las había escrito todas en la última semana. Cartas en las que pedía perdón, explicaba, justificaba, suplicaba. Leí algunas. En silencio. Otras las rompí sin leerlas. Porque a veces el perdón no es noble. Simplemente es innecesario. Mientras ella se hundía en el arrepentimiento, yo me levanté de nuevo. Y no era por venganza ni por orgullo. Era por supervivencia. Había conocido a alguien. Alguien que no se comparaba conmigo, que no me pedía ser otra persona. Que no competía con mi historia, sino que caminaba a su lado. Empecé a reír de nuevo, y el sonido de mi propia risa me asustó al principio. Porque había pasado mucho tiempo. Demasiado. Era como escuchar el eco de un hombre que creía muerto. Y entonces llegó el día. Ese día. Meses después. Cuando me vio caminando de la mano con otra mujer. No hubo escándalo. Ningún grito. Solo una mirada larga y fija, llena de un dolor que no cabía en mi pecho. No se acercó. Se quedó al otro lado de la calle, con lágrimas en los ojos y el cuerpo rígido, como si estuviera viendo una versión alternativa de su propia vida. Como si solo entonces, por fin, hubiera comprendido que la traición no es solo el acto, sino todo lo que viene después. Es el vacío. Es la sustitución. Es la ausencia de retorno. Días después, recibí un mensaje corto, ahora lo entiendo todo.
Y supe que no necesitaba responder. Porque no había nada más que decir. Pero lo más curioso estaba por venir. La vida, con su cruel ironía, había preparado algo que ni siquiera ella, con toda su arrogancia y manipulación, podría haber previsto. Un detalle sutil, pero capaz de destruir cualquier atisbo de esperanza. Un hecho tan simple como devastador. Algo que, al ocurrir, lo selló todo de una vez por todas. Lo que descubrió, no lo diré ahora. Porque ahí es precisamente donde comienza la historia. Bienvenidos al canal. Aquí nunca apoyamos ninguna forma de traición. Las historias que escucharán son ficción, pero los sentimientos son reales, creados para mostrar cómo la traición puede destruir hogares, corazones y destinos. Prepárate ahora, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una verificación de la realidad. Buena escucha, y aguanta la respiración. Durante muchos años, Daniel creyó haber ganado la partida de la vida. Casado con la mujer que conoció de joven, construyó con ella una historia que parecía seguir un guión cuidadosamente elaborado por los dioses de la estabilidad emocional. Lara era dulce, inteligente y carismática, y él sentía una sincera admiración por su capacidad para adaptarse a todo, para mantener la elegancia incluso en las rutinas más aburridas de la vida cotidiana. Juntos, construyeron un hogar donde cada rincón albergaba un recuerdo compartido, la estantería con libros que habían leído juntos en las silenciosas primeras horas de la mañana, el cuadro de su viaje a la Toscana que pintaron juntos en una clase de arte improvisada, la pequeña grieta en la pared del pasillo que insistieron en no arreglar porque había sido fruto de una broma tonta durante una reforma. Esa casa tenía alma, y el alma eran ellos dos entrelazados en gestos sencillos y cotidianos. Daniel era metódico, alguien que necesitaba previsibilidad para sentirse seguro. Trabajaba como gerente financiero en una empresa sólida, cumplía su horario con precisión casi militar y encontraba consuelo en la repetición de rituales, el café siempre preparado de la misma manera, el periódico leído en el porche antes de salir a trabajar, el paseo al final del día con el perro que Lara adoptó sin preguntarle, pero que rápidamente se convirtió en su mejor amigo. Ella, en cambio, era más espontánea e intuitiva, y le gustaba romper la rutina de vez en cuando, inventar platos nuevos, mover los muebles sin previo aviso y salir los sábados sin rumbo fijo solo para explorar diferentes calles. Esta diferencia entre ellos, en lugar de crear fricción, parecía equilibrarlos. Mientras él aterrizaba, ella volaba. Mientras ella coloreaba el mundo, él le ofrecía estructura. En los primeros años, vivieron intensamente cada etapa de su matrimonio. Desde los desafíos de la vida diaria hasta los logros profesionales y personales, siempre encontraban tiempo para reconectar consigo mismos al final del día. Daniel tenía la costumbre de preparar pequeñas sorpresas incluso en los días más comunes, y Lara le correspondía con notas escondidas en los bolsillos de su pantalón o entre los libros de su mesita de noche. Había algo curioso en esa forma silenciosa de amar, casi como si necesitaran constantemente reafirmar el pacto que habían hecho sin tener que decirlo en voz alta. Y durante mucho tiempo, eso fue suficiente. No necesitaron viajar largas distancias ni darse lujos. El simple placer de estar juntos les bastaba para seguir construyendo su historia como quien escribe una novela lenta y meticulosa, capítulo a capítulo. Con el tiempo, la vida empezó a imponer sus propios ritmos. La llegada de dos hijos, Clara y Miguel, trajo consigo un nuevo tipo de amor, pero también una reorganización de prioridades. Las veladas románticas dieron paso a noches de insomnio, las largas cenas se sustituyeron por comidas rápidas entre las tareas escolares y un baño apresurado. Daniel, siempre responsable, aumentó su carga de trabajo para asegurar una base sólida para la familia, mientras que Lara asumió con maestría la gestión de la casa, los niños y las exigencias diarias que parecen invisibles hasta que se vuelven insoportables. Hubo cansancio, sin duda, y algunos momentos de distanciamiento emocional, pero siempre lo superaba el cariño que se profesaban y el compromiso silencioso que nunca dejaron de respetar. Con el paso de los años, su rutina se volvió más estable. Los niños crecieron, la casa se volvió más tranquila y ambos volvieron a tener tiempo el uno para el otro. Fue como redescubrirse bajo una nueva luz. Empezaron a salir juntos de nuevo, a hacer planes para viajes que habían pospuesto, a pensar en una nueva etapa en la que por fin podrían cuidarse el uno al otro sin prisas. Daniel, más maduro, empezó a apreciar aún más los pequeños gestos de Lara,
como el cuidado con el que dejaba su toalla doblada sobre la cama o la forma en que aún se preparaba discretamente para esperar su llegada por la noche. Lara, a su vez, admiraba su constancia, la forma en que seguía siendo previsiblemente atento, presente incluso cuando el mundo parecía ir más rápido de lo debido. Su círculo de amigos era pequeño pero de confianza. Tenían algunas parejas que veían con frecuencia y, por lo general, preferían eventos más íntimos, lejos de las multitudes. Lara había pasado muchos años apartada del mercado laboral por sus hijos, pero recientemente había regresado al diseño de interiores, una vieja pasión que ahora, con más tiempo libre, podía reavivar. Daniel apoyaba cada proyecto con un entusiasmo discreto pero sincero. Le gustaba ver cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de colores, texturas e ideas para transformar espacios. Él mismo se sorprendía de lo orgulloso que se sentía de ella y de la alegría que sentía al verla florecer de nuevo. También había un silencio cómodo entre ellos, ese que solo existe entre quienes se conocen bien. No había necesidad de llenar el tiempo con palabras. Una mirada, una caricia en el brazo durante la cena, un intercambio de sonrisas en medio del bullicio de la vida cotidiana, bastaba. Era como si se dijeran constantemente, seguimos aquí. Seguimos siendo nosotros. Y eso, para Daniel, lo era todo. Nunca sospechó nada, nunca sintió una amenaza sobre su matrimonio. Se sentía seguro, amado, respetado. Vivía con la certeza de que, a pesar de las dificultades que habían enfrentado a lo largo de sus vidas, habían construido algo lo suficientemente sólido como para perdurar el resto de sus vidas. La armonía parecía inquebrantable. En las cenas con los niños, ahora adolescentes, aún había risas, bromas cariñosas y repetidas historias que nadie se cansaba de oír. Clara decía que deseaba un amor como el de sus padres, y Miguel a menudo se refugiaba en conversaciones con su padre cuando necesitaba entender cómo ser un hombre en el mundo. Lara, en esos momentos, observaba en silencio, como si contemplara su propia obra con orgullo. No había señales, ni lagunas, ni grietas aparentes. Era un escenario tan perfecto como podría serlo la realidad. Cuando llevaban 20 años casados, hicieron un viaje corto, solos. Un fin de semana en una posada junto al lago, con senderos y chimeneas, donde se reencontraron con copas de vino y recuerdos de cuando aún eran amantes. Se durmieron abrazados, escuchando la lluvia caer afuera, y Daniel sintió que ese momento podría durar para siempre. Al regresar, les contó a sus hijos sobre el viaje como si acabara de vivir una experiencia transformadora. Y Lara sonrió todo el tiempo, como si estuviera justo donde quería estar. Pero el tiempo tiene sus propios planes, y las relaciones humanas están hechas de capas que no siempre podemos ver. A veces, lo que parece sólido lleva pequeñas grietas que pasan desapercibidas hasta que un día se abren como inmensos abismos. A veces, el silencio cómodo esconde palabras no dichas que, acumuladas, se convierten en abismos. Y a veces, la confianza ciega es lo que permite que ciertos secretos crezcan en las sombras. Daniel, en ese punto de la historia, no lo sabía. No había motivos para desconfiar. Creía en Lara con la misma fe que depositaba en el amanecer, algo que simplemente está ahí, todos los días, sin necesidad de ser cuestionado. Por eso lo que vendría después no sería solo una conmoción. Sería un terremoto. Pero por ahora, había paz. Aún se sentía su aroma en las sábanas, el sonido de su risa resonando por la casa, las notas ocultas en las páginas de los libros. Aún existía la convicción absoluta de que nada, absolutamente nada, podría destruir lo que habían construido juntos. Aún no era momento de saber. Aún no era momento de ver. Y lo que nadie esperaba era que, para cuando Lara finalmente se arrepintiera con el alma hecha pedazos y decidiera volver atrás, la vida ya habría seguido su curso. El corazón que intentaba recuperar, ya latía por alguien más. Pero esta historia, este punto de inflexión, este dolor tardío, solo llegaría después. Y llegaría con fuerza. La segunda mitad de ese año llegó con una extraña ligereza, como si todo a su alrededor estuviera más tranquilo, pero no por serenidad, sino por falta de intensidad. Daniel había notado sutilmente que Lara estaba más distraída.
Cosas pequeñas, casi imperceptibles, lo molestaban silenciosamente, olvidaba contestar mensajes sencillos durante el día, decía que llamaría pero nunca lo hacía, dormía más tarde de lo habitual y a veces se despertaba demasiado temprano, con los ojos hinchados y vagas excusas sobre insomnio o preocupaciones por su futuro profesional. Estas no eran señales alarmantes, al menos no para él. Daniel siempre había tenido dificultades para desconfiar de sus seres queridos. Lo observaba, lo interpretaba como cansancio o exceso de trabajo, y se esforzaba por ser comprensivo. Pensó que quizás era hora de hacer otro viaje, proponer algo juntos, crear un proyecto conjunto, cualquier cosa que los devolviera a la complicidad que antes le había parecido tan natural. El ambiente entre ellos empezó a cambiar ligeramente. El beso matutino se volvió automático. Las cenas eran silenciosas. Las noches, solitarias. No había discusiones, y eso era un alivio para Daniel. Pero también era extraño. Parecían dos adultos funcionales viviendo bajo el mismo techo, compartiendo responsabilidades, facturas y conversaciones sobre sus hijos, pero sin tocar el núcleo de su relación. Y cuando él intentaba iniciar conversaciones más profundas, sobre sentimientos o miedos, Lara lo esquivaba. Hablaba del horario del día siguiente, de un nuevo cliente, de algo que vio en Internet. Y en el fondo, lo aceptaba como algo temporal. Creía que, como en otros momentos difíciles, el tiempo curaría. Que todo se arreglaría con paciencia. Que el amor era suficiente. Pero esta vez, no. Lara, por otro lado, parecía cada vez más ausente de sí misma. Sonreía en las cenas familiares, comentaba las noticias con ligereza, elogiaba los platos de Daniel como si estuviera presente, pero su mirada vagaba. Un vacío incómodo se cernía sobre su presencia. Cuando estaba sola, pasaba más tiempo frente al espejo, se vestía con más cuidado incluso para las citas rutinarias y reaccionaba exageradamente cuando Daniel la elogiaba o, por otro lado, no hacía ningún comentario sobre su apariencia. A veces, salía por la tarde a reuniones y regresaba 3 horas más tarde de lo previsto, con repetidas excusas, el tráfico, un cliente que llegaba tarde, un evento inesperado en el camino. Daniel, como siempre, escuchaba, aceptaba y confiaba. Era como si todavía estuviera atrapado en la imagen de su antigua esposa, la que había sido su refugio durante tantos años. No quería ver nada más. No quería pensar que algo pudiera ser demasiado diferente. Los fines de semana perdieron su vitalidad. Los niños, cada vez más independientes, pasaban menos tiempo en casa, y esto acrecentaba el silencio. Daniel sugirió que hicieran un curso juntos, sugirió que retomaran la costumbre de pasear, la invitó a un viejo cine que a ambos les encantaba. Pero sus negativas estaban cargadas de formal dulzura, y siempre tenía una justificación plausible, siempre con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. En un intento por proteger lo que él creía que aún era un matrimonio feliz, se retraía, se retiraba, se convencía de que solo era una etapa difícil. Pero algunas noches, tumbado a su lado sin tocar su piel, sentía una extraña incomodidad que no podía nombrar. Una especie de intuición silenciosa, como si su alma gritara mientras su razón lo ahogaba todo. En la empresa donde Lara había estado trabajando en algunos proyectos como consultora, se estaba organizando un evento especial. Una gran fiesta de fin de año que reuniría a clientes, empleados y socios. Recibió la invitación con una emoción contenida y se la mencionó casualmente a Daniel, quien se emocionó de inmediato. Era la oportunidad perfecta para salir juntos, reconectar y quizás reencontrarse en ese ambiente más relajado y social. Dudó un momento antes de aceptar. Dijo que no sabía si debía combinar su trabajo con su vida personal, pero al ver su entusiasmo, cedió. La idea de verlos juntos, sonriendo de nuevo, fue suficiente para que él pasara los días siguientes eligiendo un traje y planeando detalles, como si esa noche fuera una oportunidad para empezar de nuevo. La noche de la fiesta llegó con un cielo despejado y una brisa agradable. Lara estaba deslumbrante. Llevaba un vestido color vino que Daniel nunca le había visto, con una discreta abertura en la espalda y un perfume diferente al habitual. La felicitó, le tomó fotos con orgullo y la abrazó por la cintura con renovado cariño. En el coche, estaba más callada que de costumbre, y él lo atribuyó al nerviosismo por volver a ver a compañeros y clientes.
La fiesta se celebraba en un espacio moderno, decorado con luces cálidas, música de fondo y copas de vino espumoso que circulaban en manos elegantes. Al principio, todo salió bien. Charlaron con algunos invitados, rieron juntos de comentarios tontos y brindaron por el fin de otro año. Lara, sin embargo, parecía inquieta. Su mirada buscaba algo más allá de la gente que la rodeaba, y Daniel lo notó. Pensó que era ansiedad, tal vez un problema con algún cliente. Pero no preguntó. No quería parecer intrusivo. Simplemente observó, en silencio. En un momento dado, se alejó. Dijo que iba al baño, pero tardó un poco. Mientras Daniel la esperaba, conversaba con una pareja simpática, hasta que la vio de lejos. Lara estaba apoyada en una de las columnas laterales de la habitación, hablando con un hombre. Un hombre alto, de sonrisa amplia y gestos demasiado íntimos para ser profesionales. Le tocó el brazo con naturalidad, le habló demasiado cerca de la cara. Ella sonrió. Una sonrisa que Daniel no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa que ya no le pertenecía. Sintió un vuelco en el estómago, pero permaneció donde estaba. Quería creer que era solo un amigo, alguien del trabajo, una conversación trivial. Pero los gestos decían más que cualquier palabra. Pasó el tiempo y fueron a la pista de baile. La música subió de volumen, luces de colores llenaron la sala y todos a su alrededor parecían entusiasmados. Daniel estaba cerca de la barra, con un vaso medio vacío en la mano, cuando todo sucedió. El mismo hombre se acercó a Lara de repente, como si fuera algo previamente acordado. La tomó de la mano con firmeza y la llevó a bailar. No le pidió permiso, no miró a su alrededor. Simplemente la tomó para sí, como si fuera su propiedad. Y en lugar de retroceder, ella lo siguió. Se dejó llevar. Bailó con ligereza, sus cuerpos demasiado cerca, la mirada fija en la pista. Y no había culpa en ese gesto. Solo había rendición. Daniel observó la escena paralizado. El sonido de la música se convirtió en un ruido distante. Todo a su alrededor pareció ralentizarse mientras todo en su interior explotaba. No era solo el baile. Era lo que representaba. Era la ausencia total de vergüenza, de retraimiento, de respeto. Era la confirmación silenciosa de todo lo que se había negado a ver. La traición, antes invisible, ahora estaba allí, expuesta en medio de una fiesta, bajo luces artificiales, entre rostros desconocidos que ignoraban el terremoto que se desarrollaba ante ellos. Caminó hacia ellos con paso firme, pero con el rostro sereno. Se acercó lo suficiente para que ella lo viera, y por un breve instante, se quedó paralizada. Pero pronto retomó el ritmo del baile. No gritó, no pidió explicaciones, no reveló nada. Simplemente la miró a los ojos y dijo con una calma ensordecedora, «Espero que el baile salga bien. Me voy a casa». Y se fue. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio. No había rabia, solo un vacío profundo. Tomó los papeles del divorcio, los mismos que había guardado por si acaso, y empezó a organizarlos con una calma aterradora. Ya no pensaba en salvar nada. No quedaba nada que salvar. Lo que Lara no sabía, y descubriría demasiado tarde, era que el momento en que finalmente decidiera arrepentirse sería precisamente el momento en que él dejaría de esperar. Y que cuando regresara para intentar reparar lo que la había roto, el corazón que una vez fue solo suyo ya habría encontrado un nuevo camino. Pero lo que no tenía ni idea, lo que aún se escondía tras esa ruptura, era que algo mucho más grande, mucho más cruel, aún estaba por revelarse. Y ese secreto lo cambiaría todo. Absolutamente todo. Lara no durmió esa noche. Pasó las horas oscuras frente a la puerta cerrada del dormitorio, con el cuerpo pegado al frío suelo del pasillo y la cabeza apoyada en la madera, atenta a cualquier señal de movimiento procedente del interior. No oyó nada. No hubo pasos, ni voces, ni suspiros. Solo el silencio áspero de alguien que ya no quiere ser alcanzado. Cuando el sol empezó a filtrarse por las rendijas de la ventana, se levantó lentamente, con los ojos hinchados y las manos temblorosas, y se dirigió a la cocina como si cruzara un campo de batalla. La mesa estaba puesta, como siempre,
pero sin el café humeante, sin los cubiertos alineados, sin las pequeñas delicias que durante tantos años habían formado parte de esa invisible rutina. Se sentó y permaneció allí, inmóvil, contemplando su propia ausencia reflejada en la taza vacía. Daniel ya se había ido. No dejó ninguna nota, no respondió mensajes, no contestó llamadas. Sabía que había cruzado una línea que no le permitiría un regreso fácil. Pasó los días siguientes vagando entre el remordimiento y la esperanza, oscilando entre planes desesperados para recuperarlo y la cruel comprensión de que podría ser demasiado tarde. Preparó cenas que él nunca llegó a comer, dejó mensajes que no fueron leídos, invadió su espacio con recuerdos y promesas que ahora sonaban huecas. Pero no se rindió. Porque en el fondo aún creía que había tiempo, que su amor no se disolvería por un error, que solo hacía falta una oportunidad real para una explicación. Pero lo que no imaginaba era que el tiempo ya no estaba de su lado. Daniel estaba en otra etapa de duelo. Ya no buscaba un significado, ya no buscaba respuestas. Simplemente seguía adelante. Una tarde, tras casi una semana sin verlo bien, Lara lo esperaba en la puerta. Él se acercó a ella, sin sorpresa en la mirada, como si ya supiera que estaría allí. Ella intentó sonreír, intentó tocarle la mano, intentó decir algo para romper la frialdad del momento, pero él solo dijo que necesitaba espacio y tiempo. Que estaba cansado de las palabras y prefería los hechos. Que quizás, en el futuro, podrían hablar. Y pasó junto a ella como si pasara junto a una sombra. En el fondo de sus ojos, había algo que dolía más que la ira, había indiferencia. Habían pasado 2 meses desde la noche de la fiesta. El proceso de divorcio había comenzado, los documentos circulaban entre los abogados, los niños ya sabían de la separación y cada uno reaccionó a su manera. Clara se distanció, sin ocultar su decepción con su madre, mientras que Miguel intentó mantener una especie de neutralidad, como si no quisiera tomar partido. Lara se sumió en un amargo arrepentimiento, reviviendo escenas del pasado, recordando cada momento con Daniel como si pudiera retroceder en el tiempo solo con el poder de la memoria. Pero el presente no le daba tregua. La distancia entre ellos crecía a una velocidad aterradora, como si todo lo que habían construido estuviera siendo devorado por una fuerza mayor e incontrolable. Fue un sábado por la tarde, tras mucha insistencia, que accedió a verla para firmar los documentos finales. Se encontraron en el mismo café al que solían ir con sus hijos años atrás. Un lugar de paredes claras, olor a pan recién hecho y mesas de madera que evocaban conversaciones alegres. Ella llegó primero, con un maletín fino en las manos y un vestido sencillo, el pelo recogido sin pretensiones. Cuando él entró, contuvo la respiración. Era diferente. Más ligero, con una presencia distinta. Ya no se percibía el peso de la tristeza en su rostro. Parecía completo. Y eso la desmoronó. Hablaron poco. Firmaron los documentos en silencios incómodos, interrumpidos solo por frases prácticas sobre bienes, acuerdos y plazos. Cuando todo parecía a punto de terminar, ella respiró hondo, cerró la carpeta lentamente y lo miró a los ojos con una firmeza que no había sentido en semanas. Dijo que necesitaba confesarle algo. Que había algo que él no sabía. Algo que había sucedido después de todo, y que ya no podía ocultar. Él frunció el ceño, pero no dijo nada. Simplemente asintió, como si le permitiera hablar, pero sin esperar mucho. Lara temblaba. Metió la mano en su bolso, sacó una pequeña foto, doblada por la mitad, y la puso sobre la mesa. Daniel dudó un segundo antes de abrirla. Cuando lo hizo, la imagen que reveló fue simple, él caminando por un parque, de la mano de una mujer de cabello oscuro, sonriendo ampliamente, sus pasos sincronizados. Nada fuera de lo normal. Pero la reacción de Lara cuando se la entregó fue lo que lo intrigó. Ella dijo con la voz entrecortada que conocía a la mujer de la foto. Que había visto ese rostro antes, hacía mucho tiempo. Y no por casualidad. Reveló que era una vieja amiga de la universidad, una conocida de mucho tiempo con la que nunca había tenido una conexión profunda, pero a quien conocía lo suficientemente bien como para recordar su nombre, su historia y, lo más importante, la conexión que una vez existió entre ellos. A Daniel le costó comprender. Preguntó si le pasaba algo a esa mujer. Si representaba algún riesgo. Pero la respuesta que escuchó lo hizo perder el equilibrio. Lara,
con lágrimas en los ojos, reveló que la mujer con la que ahora estaba construyendo algo nuevo, la que había conocido por casualidad en un evento benéfico y con la que había empezado a salir semanas después de su separación, no era otra que la exesposa del hombre con el que lo había engañado. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Por un instante, Daniel guardó silencio absoluto. Su respiración se volvió superficial, su cuerpo tenso, la mirada fija en la nada. Intentó procesar lo absurdo de aquella coincidencia. Le preguntó cómo lo sabía, y Lara le contó que lo había descubierto semanas antes, al ver una publicación del ex de su amante en redes sociales, una publicación informal sobre una cena, un subtítulo sutil y el nombre de Daniel en la imagen. Reconoció el rostro al instante. Sintió náuseas, pero en lugar de hablar, prefirió observar. Hasta que ya no pudo contenerlo. Daniel pasó largos segundos en silencio. Entonces sonrió. Una sonrisa extraña y amarga, como si reconociera la brutal ironía del destino. Dijo que no tenía ni idea de quién era, que jamás había oído hablar de su pasado, que solo se había acercado a ella por la ligereza que sentía a su lado. Que todo había comenzado sin ninguna intención de venganza, que no había ningún plan para ajustar cuentas. Y eso, precisamente eso, fue lo más devastador para Lara. Porque la vida, con su precisión despiadada, le había dado, sin que él siquiera lo pidiera, una especie de justicia poética. Una oportunidad de reconstruir donde ella nunca podría haber entrado. Un nuevo comienzo que trajo consigo algo imposible de ignorar, estaba enamorado. Le rogó que se alejara de esa mujer, diciendo que no soportaba verlo con el ex del hombre por el que lo había dejado todo. Le pidió que pensara en sus hijos, en lo que significaría, en las consecuencias emocionales de una situación tan simbólica. Daniel respondió con calma que no tenía por qué tener sentido para ella. Que no se trataba de venganza. Que, por primera vez, estaba experimentando algo que no tenía nada que ver con el dolor. Y que no renunciaría a ello por decisiones ajenas. Lara intentó discutir, lloró, perdió la compostura. Dijo que sentía que era un castigo. Que la estaban castigando de la forma más cruel posible. Él no lo contradijo. Simplemente dijo que tal vez el universo tiene formas extrañas de restablecer el equilibrio. Y que ella tendría que aprender a vivir con las consecuencias. Al salir del café, Daniel la ayudó a levantarse, le tomó la mano un segundo y la miró a los ojos por última vez. Dijo que esperaba que se encontrara a sí misma, que no quería que fuera infeliz. Pero que a partir de ese momento, seguiría un camino que ya no incluiría su nombre. Lara salió de allí arrastrando los pies, con la fotografía en la mano, como si fuera una sentencia. Afuera, el cielo era azul, pero para ella, todo parecía oscuro. Por fin comprendió que perder a Daniel no solo había sido el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. Y ella ya no formaba parte de ello. Durante los días que siguieron a aquella conversación en el café, Lara empezó a deambular por su casa como si estuviera en territorio desconocido. Cada objeto parecía burlarse de la historia que ella misma había contribuido a destruir. El olor de su perfume que aún perduraba en las toallas guardadas, las tazas dobles que ella misma había elegido para su luna de miel, las fotografías que insistían en permanecer en los marcos, todo delataba una ausencia más poderosa que la propia presencia. Pero lo que realmente la desestabilizaba ya no era la ausencia de Daniel en su rutina, sino la certeza de que había encontrado la paz en los brazos de otra. No en una cualquiera. La exesposa del amante al que había entregado toda su vida. No había guión más perverso. Mientras ella se ahogaba en la culpa y la soledad, él vivía lo que ella alguna vez creyó que duraría para siempre, un amor limpio, espontáneo y ligero. Un amor que no incluía sus mentiras, sus secretos ni el peso de todo lo que había permitido que sucediera. Esa semana, Lara recibió un mensaje de Clara. Su hija, que estaba fuera un tiempo, le propuso un encuentro. Aceptó con un nudo en el estómago. Sabía que Clara se había distanciado tras enterarse de la separación, y aunque nunca se lo había dicho directamente, Lara percibía en los ojos de su hija el juicio silencioso que más le dolía, el desprecio. Se encontraron en un pequeño restaurante con una iluminación amarillenta, donde la conversación comenzó fría, casi formal. Clara habló despacio, sin rodeos, como si lo hubiera ensayado. Dijo que aún la quería, que era su madre, pero que desde la traición había empezado a verla de otra manera.
que había perdido parte de la admiración que sentía y que intentaba comprender si era posible reconstruir el vínculo entre ellas. Lara no se defendió. Simplemente escuchó, con lágrimas en los ojos y la respiración contenida. Al final de la conversación, Clara la abrazó, pero fue un abrazo tenso y distante, como quien aún no sabe si quedarse o irse. Cuando se separaron, Lara sintió que, poco a poco, incluso sus hijos ya no la reconocían. Al mismo tiempo, Daniel seguía su propio camino, pero no sin sus propios conflictos. A pesar de estar involucrado en una nueva relación y sentir algo real por Elena, la mujer que había aparecido inesperadamente, llenando espacios que ni siquiera sabía que estaban vacíos, aún había fantasmas que acechaban sus decisiones. Se preguntaba sobre la casualidad que lo había unido a la exesposa del hombre que había sido el eje de la destrucción de su matrimonio. No entendía si era el destino, la ironía o simplemente la vida con su humor cruel. Habló con Elena sobre ello solo una vez, y ella respondió con una firme calma que lo desconcertó. Dijo que, en ese momento, lo que importaba era lo que estaban construyendo juntos. Que el pasado, aunque doloroso, había sido la tierra sobre la que algo nuevo crecía. Y que no le interesaba revivir viejas heridas. Daniel comprendió allí la diferencia más brutal entre ella y Lara, la ausencia de manipulación. Elena no dramatizaba, no exigía, no se posicionaba como víctima o heroína. Ella era simplemente sincera. Y eso fue suficiente. La relación entre ambos evolucionó discretamente, sin urgencia ni presión. Fue un romance tranquilo, pero lleno de intensidad emocional. Hablaron de todo, fracasos, miedos, sueños e incluso errores que ambos habían cometido en vidas pasadas. No hubo promesas exageradas ni promesas de eternidad, pero sí hubo verdad. Por primera vez, Daniel se encontró frente a una mujer que no necesitaba que él fuera nada más que lo que era. Y eso, para un hombre que había pasado años intentando mantener una versión idealizada de sí mismo, fue liberador. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Una tarde de otoño, mientras tomaba un café en una librería con Elena, Daniel recibió una llamada de Miguel. La voz de su hijo sonaba angustiada, y sin entrar en demasiados detalles, le pidió que fuera al apartamento de Lara. Dijo que no se encontraba bien. Daniel se fue de inmediato, sin preguntar nada. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y la habitación a oscuras. Lara estaba sentada en el suelo, rodeada de papeles rotos, cartas viejas y fotos esparcidas como los restos de un naufragio emocional. Tenía los ojos hundidos, los labios temblorosos y una botella de vino vacía estaba a su lado. No estaba borracha, pero había algo en ella que lo asustaba, un agotamiento que rayaba en la rendición. Daniel se acercó lentamente, se arrodilló frente a ella y le tocó la mano. Ella no retrocedió. Simplemente comenzó a hablar, como si finalmente se hubiera permitido derramar sus palabras. Dijo que ya no podía fingir que estaba bien. Que vio a Daniel reconstruyendo su vida y sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Dijo que lo amaba. Que siempre lo había amado, incluso cuando no sabía cómo demostrarlo. Que lo que hizo fue un error, sí, pero que no borró la hermosa historia que habían construido. Que incluso extrañaba los silencios entre ellos. Y que, aunque sabía que podría no haber vuelta atrás, necesitaba que él escuchara eso, al menos una vez. Daniel no la interrumpió. Solo escuchó, con los ojos fijos en ella, sin expresar juicio, sin ofrecer consuelo. Cuando terminó, suspiró profundamente y dijo en voz baja que entendía su dolor. Que también extrañaba muchas cosas. Pero que el amor que existía entre ellos ahora era un recuerdo. Y que había aprendido a amar el presente. No por ira. No por venganza. Sino por necesidad. Lara dijo entonces algo que lo cambiaría todo. Lo miró a los ojos con un dolor que parecía antiguo y confesó que había intentado buscarlo la semana anterior, pero que lo había visto a lo lejos, de la mano de Elena, sonriendo. Y en ese momento, tuvo la certeza de haberlo perdido para siempre. Dijo que en ese momento no sentía celos. Sentía envidia. No por la mujer, sino por el Daniel que nunca conoció. Un Daniel libre, ligero, completo. Que había renacido de un dolor que ella le había causado. Y que ahora estaba demasiado lejos para que ella lo alcanzara.
Daniel respondió con calma que nadie es igual después de una caída. Y que, a veces, el mayor regalo de la vida es precisamente lo que parece un castigo, la oportunidad de empezar de cero. Antes de irse, la ayudó a organizar los papeles, metió las fotografías en una caja y la condujo al sofá. Le dijo que necesitaba ayuda, que reencauzara su vida, que reconstruyera su historia. No por él, sino por ella misma. Lara, con lágrimas en los ojos, asintió. Por primera vez, no pidió nada más. Simplemente aceptó. En los días siguientes, Lara comenzó terapia. Reanudó sus visitas al consultorio. Empezó a visitar a sus hijos con más frecuencia, sin exigir nada, simplemente estando presente. Era como si finalmente comprendiera que el dolor debía vivirse hasta el final para que la sanación pudiera ocurrir. Daniel, por su parte, continuó su rutina con Elena, pero ahora con la ligereza de quien ha cerrado un capítulo sin dejar cabos sueltos. Semanas después, un domingo por la tarde, mientras caminaban juntos por un parque, Clara los vio. Desde lejos, vio a su padre sonriendo, enfrascado en una conversación tranquila, de la mano de una mujer a la que reconoció. No como una amiga de la familia, sino como alguien que, de alguna manera, formaba parte de su propia historia. Clara no se acercó a él. Caminó a casa en silencio y le envió un mensaje a su madre. Simplemente dijo, ahora lo entiendo. Y te perdono. Lara leyó el mensaje con un nudo en la garganta. Respondió con un, gracias. Sabía que aún tardaría, pero quizá, poco a poco, los lazos se reconstruirían de otra manera. No como antes. Pero con verdad. Y eso, al final, era lo que más importaba. Ese mismo día, al anochecer, Daniel y Elena estaban sentados en el balcón de su apartamento, tomando té. Elena lo miró con esa mirada serena y dijo que sentía que estaban justo donde debían estar. Daniel sonrió, le apretó la mano y dijo que, después de todo, por fin comprendía el valor de la paz. Y que, aunque el pasado siempre estaba ahí, atormentándolo, ya no tenía poder sobre el futuro. Porque a veces, la justicia no llega por las manos de un juez ni por las palabras duras. A veces, la justicia llega a través de la vida, devolviendo silenciosamente lo que le arrebataron. Y, en ese momento, la vida pareció haberle devuelto el regalo más excepcional, a sí mismo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una extraña calma, como si tras una tormenta devastadora el mundo entero se hubiera detenido, respirando hondo antes de empezar de nuevo. Daniel continuó con su rutina, pero una pesadez en su rostro no provenía de tristeza, sino de una nueva conciencia. Ya no era el mismo hombre de meses atrás, y no porque se hubiera vuelto más fuerte o seguro de sí mismo, sino porque ahora cargaba con la certeza de que el amor no garantiza la permanencia, que los lazos no duran solo con buenas intenciones, y que a veces la única manera de avanzar es aceptar que el pasado no se puede arreglar, solo comprender. Había una especie de serenidad cautelosa en su mirada, la que solo llega tras afrontar bien el dolor, y esto hacía que cada pequeño gesto suyo fuera más intencional, más maduro. Ya no buscaba a quien culpar, ya no quería justicia, simplemente intentaba dar sentido a todo lo que aún latía en su interior. Elena, a su vez, también sintió las repercusiones de lo vivido. A pesar de mantener una postura firme y equilibrada, en el fondo procesaba la dimensión simbólica de lo que significaba estar con Daniel, un hombre que aún estaba, en parte, marcado por las huellas de una historia que conocía demasiado bien. Había vivido el fin de su matrimonio como una mujer traicionada, humillada públicamente por alguien a quien juró amar, y ahora se encontraba en una situación inesperada, donde el amor que había nacido en ella florecía junto a un hombre que, aunque sincero, cargaba con lazos difíciles de desatar. Había, sí, afecto y deseo genuino, pero también preguntas sin respuesta y la silenciosa inquietud de quien sabe que, incluso experimentando algo nuevo, no se puede construir un futuro sobre ruinas que no se han resuelto. Era un sábado nublado cuando Lara apareció inesperadamente en la puerta del nuevo apartamento de Daniel. Elena no estaba, y por un breve instante, al verlo abrir la puerta con cara de sorpresa, sintió algo que no supo si era alivio o vergüenza. Pidió solo 5 minutos. Daniel dudó, pero le hizo espacio. Entró como si se adentrara en territorio prohibido, sin saber exactamente qué decir, pero con la claridad de que había algo que hacer. Se sentaron en el balcón, donde el viento soplaba con una suavidad casi incómoda,
y durante unos minutos se limitaron a mirar el horizonte, como si allí estuviera la respuesta a todo lo que se había perdido. Entonces Lara empezó a hablar, no con el tono de quien suplica, sino con la lucidez de quien ya ha comprendido lo que ha perdido. Dijo que finalmente estaba aprendiendo a estar sola, que se enfrentaba a las sombras que siempre había evitado, y que en este doloroso proceso comenzó a ver con claridad todo lo que había dejado de valorar. Dijo que en terapia revisó su matrimonio no desde la perspectiva de la culpa, sino desde la perspectiva de la responsabilidad. Que comprendió cómo las pequeñas negligencias y las distracciones emocionales dieron lugar al error más grande. Que su traición no surgió de la nada, sino de una acumulación de vacío que ella misma ayudó a crear. No la justificó, sino que la contextualizó. Y, más que nada, quería que él supiera que ya no esperaba la reconciliación. Estaba allí porque necesitaba pedir perdón de verdad, sin segundas intenciones, sin esperar nada a cambio. Solo quería liberarlo de cualquier peso que aún pudiera cargar por su culpa. Daniel escuchó atentamente, pero al final, simplemente le dio las gracias. Dijo que aceptaba sus disculpas, pero que para él lo más importante no era oír eso, sino darse cuenta de que ella finalmente había comprendido el impacto de sus decisiones. Dijo que nadie es perfecto, que él mismo había fracasado de muchas maneras durante su matrimonio, y que quizás lo más trágico de todo fue precisamente el hecho de que ambos aprendieron demasiado tarde. Por un momento, hubo un silencio que no dolió. Un silencio maduro y sereno, de esos que no necesitan estar llenos de promesas. Cuando Lara se levantó para irse, ambos se miraron un buen rato, y en ese intercambio sin palabras, ella supo que esta sería la última vez que se verían solos. Y, sorprendentemente, sintió paz al respecto. En los días siguientes, Daniel y Elena hicieron un viaje corto. Fueron a un tranquilo pueblo rural, donde pudieron desconectar de la rutina y observarse más de cerca. Allí, durante un almuerzo sencillo junto a un arroyo, ella le preguntó si aún pensaba en Lara. Sin dudarlo, él respondió que sí. No con añoranza, sino con gratitud por lo aprendido y por la claridad que ahora tenía sobre sí mismo. Dijo que ya no albergaba amargura, solo una profunda conciencia de que uno no puede cambiar a otra persona, solo elegir si permanecer o no a su lado. Elena escuchó en silencio y luego respondió que no le temía a su pasado, sino que necesitaba saber que el presente era completo. Daniel sonrió, le tomó la mano y le dijo que nunca había estado tan presente en su vida como ahora. Y que ese, en sí mismo, era el mayor compromiso que podía ofrecer. Mientras tanto, Lara continuó su proceso de reconstrucción. Redescubrió su amor por el trabajo, tomó cursos, reinventó su hogar y rehizo su rutina. Había algo melancólico en sus días, es cierto, pero también fuerza. Empezó a ver a sus hijos con más naturalidad, y poco a poco su vínculo se fue fortaleciendo, sin grandes discursos, pero con gestos constantes. Miguel empezó a visitarla con más frecuencia, a veces solo para cenar, otras para charlar de cosas triviales. Clara seguía más distante, pero ya no evitaba sus mensajes, incluso sonreía en algunas de sus respuestas. Y para Lara, esto fue una victoria silenciosa. Descubrió que perdonar a los demás comienza cuando empezamos a perdonarnos a nosotros mismos. Y aunque aún había heridas abiertas, también había más tierra fértil donde podría, quién sabe, algún día, sembrar algo nuevo. Semanas después, en un encuentro casual en el mercado, Lara y Elena se vieron cara a cara por primera vez. El momento fue incómodo, pero breve. Se saludaron con un sutil asentimiento, sin intercambiar palabras. En los ojos de Lara, había respeto. En los de Elena, firmeza. Era el tipo de situación que ninguna de las dos deseaba, pero ambas sabían que era inevitable. Y, de alguna extraña manera, también había algo parecido a un entendimiento mutuo, un reconocimiento silencioso del dolor que ambas habían experimentado en bandos opuestos de la misma guerra. Con el tiempo, la historia de Daniel y Lara dejó de ser tema de conversación entre amigos. Lo que era una tragedia se convirtió en un recuerdo, lo que era angustia, en una lección aprendida. Las personas siguieron adelante con sus vidas, y ellos también. Daniel comenzó a dar conferencias sobre gestión emocional en empresas, algo que nunca antes había considerado, y lo vio como una forma de transformar su dolor en algo constructivo. Elena comenzó a acompañarlo en estos caminos, ofreciéndole apoyo emocional, compartiendo su vida con naturalidad y complicidad.
ya no eran solo una pareja nacida de una dolorosa coincidencia. Eran dos sobrevivientes de historias diferentes que habían elegido caminar juntos. Y entonces, en una tarde tranquila, tras cenar en casa con sus hijos, Daniel salió al balcón, respiró hondo y vio cómo las luces de la ciudad se apagaban lentamente. Sintió que el ciclo terminaba, no con una ruptura, sino con una rendición pacífica. Un nuevo comienzo. Elena lo abrazó por detrás y él le estrechó las manos con fuerza. Pensó en cuánto había cambiado. En cuanto había aprendido a reconocer su propia fragilidad sin avergonzarse. En la valentía de soltar lo que ya no existía, sin perder la capacidad de amar lo que llegaría a ser. Mientras tanto, Lara, en su nuevo apartamento, escribía en un cuaderno que había empezado a usar en terapia. Escribía sobre sí misma, sobre sus miedos, sobre el amor. No lo escribía para guardarlo, sino para recordar quién había sido y quién quería ser a partir de entonces. Al terminar, cerró el cuaderno lentamente, lo dejó en la estantería y apagó la luz. Durmió plácidamente, por primera vez en mucho tiempo, sin esperar nada de nadie. Y en ese silencio íntimo, comprendió que quizás, solo quizás, la mayor forma de amor es saber soltar, y dejar a la otra persona libre para ser feliz, incluso sin ti. Esa noche, cuando Lara apagó la luz y durmió en silencio, Daniel también cerró los ojos en una habitación donde, por primera vez, ya no cargaba con el peso del pasado. El tiempo, con su paciencia para sanar lo que parecía irreparable, por fin había calmado sus emociones. El anhelo se había convertido en recuerdo y la ira se había desvanecido como la niebla en una cálida mañana. Ahora, solo quedaba la aceptación. Pero aceptar no significaba olvidar, simplemente significaba seguir adelante. Y seguir adelante, a veces, dolía menos que luchar por algo que ya no existía. Se despertó temprano al día siguiente, con Elena aún dormida a su lado, y por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de hacer algo solo suyo, sin interferencias de nadie, sin la menor expectativa. Tomó las llaves del coche, dejó una nota cariñosa en la mesa y se fue sin hacer ruido. Condujo hasta la costa, donde solía llevar a su familia de vacaciones, y se sentó en la arena, solo, frente al mar. Allí, frente a la vasta extensión azul y al rítmico sonido de las olas, comprendió que estaba listo para cerrar ese ciclo de una vez por todas. Y no necesitaba testigos. Solo necesitaba permitirse estar en paz con la vida tal como era. Mientras tanto, Lara reorganizó su rutina con más firmeza. Volvió a asistir a eventos sociales, no por obligación, sino porque quería reconectar con quienes había rechazado por vergüenza. Descubrió que muchos que antes parecían distantes estaban dispuestos a recibirla de nuevo, siempre y cuando volviera con un aspecto diferente. Y así fue. Más humilde, más sensible, menos vanidosa. Empezó a salir con un grupo de viejos amigos, con los que había perdido contacto durante los años en que priorizó el matrimonio, los hijos y la imagen de una vida perfecta. Esas noches, entre conversaciones sinceras y risas ligeras, sentía que aún había algo dentro de ella capaz de florecer. En una de esas ocasiones, una amiga le presentó a un escritor que impartía talleres de escritura creativa. Le interesó, no él, sino la idea. Se apuntó a un curso y empezó a escribir cartas de ficción. Descubrió que podía plasmar en papel cosas que nunca podría decir en voz alta. Poco a poco, empezó a comprender que escribir no solo era un alivio, sino también una forma de reconstrucción. Durante una clase, el profesor leyó un fragmento de uno de sus textos y la elogió por la crudeza de sus emociones. Dijo que era raro ver a alguien escribir con tanto dolor sin esconderse tras metáforas. Lara sonrió y le dio las gracias, pero no mencionó que el fragmento se basaba en la noche en que vio a Daniel bailar con Elena por primera vez, en una plaza, bajo la suave luz del atardecer, en una coincidencia devastadora. No dijo que los observó durante más de 10 minutos, escondida tras una farola, observando sus gestos, la forma en que le tocaba la cara, con los ojos cerrados mientras la hacía girar suavemente. Era poesía, pero también castigo. Esa escena la persiguió durante semanas, y ahora la había plasmado en palabras. Era la única manera de que doliera menos. Mientras tanto, Elena empezaba a enfrentarse a sus propios fantasmas. A pesar de ser segura y cariñosa, no era inmune a los ecos de todo lo que construía junto a Daniel. A veces, cuando él se perdía en sus pensamientos, sentía la presencia de Lara aún rondando en algún rincón de la casa, aunque invisible.
No por celos, sino por respeto al peso que aún cargaba aquel amor anterior. Una noche, estaban en la cocina preparando la cena cuando ella le preguntó, con voz serena, si Daniel creía que realmente había terminado con su exesposa. Él respondió con sinceridad, dijo que sí, pero que eso no significaba que ella no viviría para siempre en una parte de su historia. Y que tal vez, amar de verdad a alguien era precisamente eso, aceptar que lleva un bagaje que no se puede desechar, solo reorganizar. Elena sonrió y, en lugar de discutir, simplemente le tendió la mano y le dijo que no quería ser la mujer que borraba historias, sino la que ayudaba a construir la siguiente. Los niños también empezaban a cambiar de actitud. Clara se acercaba poco a poco a su madre. No fue fácil, pero con el tiempo, y el esfuerzo sincero de Lara, empezó a romper la barrera emocional que se había formado entre ellos. Un día, Clara la llamó solo para darle buenas noticias sobre el trabajo. Después, empezaron a verse más a menudo, a almorzar juntos y a intercambiar confidencias. Miguel, siempre más observador, se alegró de ver este reencuentro y le confesó a su padre que sentía que, por fin, todos estaban encontrando su nuevo lugar. Daniel lo escuchó con alivio. Porque, al final, lo que más temía era que sus hijos cargaran con los fragmentos de un matrimonio destruido por el rencor. Ahora veía que había reconstrucción, incluso en las ruinas. Una tarde, Miguel se presentó en casa de su padre con un sobre en las manos. Dijo que era un regalo de su madre. Dentro había una carta. No una carta de amor, ni una petición. Solo una carta de agradecimiento. Decía que lo veía, de lejos, más ligero, más completo. Y que deseaba, desde el fondo de su corazón, que fuera feliz. Que ahora entendía que el amor no era suficiente cuando no había respeto ni verdad. Y que, aunque le doliera, aceptaba que había perdido no por mala suerte, sino por decisiones. Y que esperaba que, algún día, él pudiera leer esas palabras y sentir que, al menos al final, lo entendía todo. Daniel leyó la carta en el silencio de la oficina. Al final, respiró hondo y guardó el papel en un cajón. No lloró. No sonrió. Simplemente sintió que, por fin, todo encajaba. Elena se dio cuenta, unos días después, de que había algo diferente en él. No preguntó qué era. Simplemente se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro y se quedó allí. Daniel le tomó la mano y le susurró que quería viajar con ella. Dijo que no era una escapada, sino un símbolo. Quería empezar una nueva etapa. Un nuevo lugar, una nueva casa, una rutina diferente. Y, por primera vez, Elena aceptó sin dudarlo. Empezaron a planear una mudanza, quizás a una ciudad más pequeña, donde pudieran vivir con más sencillez, con más espacio y menos ruido. Era el cierre necesario de un ciclo, pero también la celebración de un posible nuevo comienzo. El día antes del viaje, Daniel pasó por su antigua casa a recoger unos documentos. Encontró a Lara esperándolo en la puerta. No había resentimiento en sus ojos. Solo un cansancio sereno, una madurez que no había existido antes. Intercambiaron algunas palabras. Ella le deseó suerte. Él le dio las gracias. Guardaron silencio unos segundos y luego se abrazaron, como dos conocidos que comparten un recuerdo que ya no duele. Y fue allí, en ese abrazo silencioso, que Daniel comprendió que ya no se trataba de amar o no amar. Se trataba de aceptar. Y aceptar, después de todo, era el mayor acto de amor posible. A la mañana siguiente, él y Elena se marcharon. En el asiento trasero, había algunas maletas. En sus ojos, se percibía la ligereza de quien sabe que no necesita olvidar para seguir adelante. Con ellas, el mundo entero parecía reorganizarse. Y lo que meses atrás parecía imposible ahora era simplemente la vida, un nuevo comienzo, con toda su ironía, belleza e imprevisibilidad. Lara, desde el techo de su nuevo apartamento, observaba el cielo con una taza de té en la mano y una discreta sonrisa en los labios. No era del todo feliz. Pero estaba viva, consciente y, por fin, en paz con su propia historia. Y eso, para ella, era suficiente. Cuando el coche de Daniel y Elena cruzó la frontera de la nueva ciudad, se respiraba una energía extrañamente serena, como si el tiempo hubiera esperado hasta ese momento para concederles un silencio absoluto.
El lugar elegido no era turístico ni estaba rodeado de promesas de una vida perfecta, era simplemente tranquilo, honesto en su sencillez, con calles arboladas y pequeños cafés donde los desconocidos aún intercambiaban sonrisas como viejos amigos. Allí, Daniel abrió las ventanas de su nuevo hogar con la sensación física de que el pasado por fin había quedado atrás. Las paredes aún desnudas aguardaban nuevas historias, y los días siguientes estuvieron llenos de rituales que no le recordaban al hombre que una vez fue, largos paseos sin destino, cenas sin remordimientos, conversaciones que no buscaban conclusiones, sino simplemente presencia. Elena se integró en su día a día de forma orgánica, no como alguien que ocupa un espacio vacío, sino como alguien que ayuda a construir uno nuevo. La complicidad entre ambos se componía de pequeños y profundos gestos, como compartir un silencio sin incomodidad o reírse de recuerdos que ya no duelen. Ella sabía que el hombre que dormía a su lado llevaba consigo una historia intensa, pero nunca intentó cambiarla, simplemente eligió ser su regalo con integridad y ligereza. Lara, a su vez, consolidó su reconstrucción no con declaraciones ni grandes cambios, sino con constancia. Publicó un pequeño libro con los textos escritos durante el curso, una colección de cartas ficticias que, para ella, no representaban personajes, sino partes de sí misma que necesitaban ser comprendidas, aceptadas y finalmente liberadas. El libro tuvo una circulación modesta, pero le brindó un reconocimiento diferente, no social, sino personal. Por primera vez, se sintió completa, fuera del rol de esposa, madre o mujer arrepentida. Se sintió como alguien que había recuperado los restos y los había transformado en una nueva forma de ser. Empezó a impartir conferencias sobre reconstrucción emocional para mujeres, hablando abiertamente de fracasos, decisiones y perdón. Nunca se presentó como víctima ni como ejemplo. Simplemente decía la verdad, con una honestidad que provocaba admiración. Fue en uno de estos eventos donde conoció a Rafael, un periodista que se conmovió con una de sus charlas y, tras intercambiar algunas palabras con ella, sintió que había algo excepcional en ella, alguien que no quería ser salvada, sino simplemente vista. Su acercamiento fue lento, sin urgencia, con respeto por las cicatrices que ambos llevaban. Rafael no era un sustituto ni un símbolo de redención. Era simplemente alguien que caminaba junto a ella, sin prometer atajos. Y, para Lara, eso era más que suficiente. Clara, tras mucho tiempo evitando emociones no resueltas, finalmente se sentó con su madre para una larga conversación. Fue una noche silenciosa, en el sofá de la sala, con té caliente en las manos y el corazón abierto entre sus palabras. Dijo que lo perdonaba, sí, pero que el perdón no borraba el dolor, solo cambiaba su forma de seguir adelante. Respetaba los esfuerzos de su madre por reconstruirse y reconocía su valentía al afrontar las consecuencias de sus actos con tanta dignidad. Lara lo escuchó todo en silencio, con lágrimas en los ojos y el corazón aliviado. Al final, ambas se abrazaron de una manera que ya no era frágil, sino madura, consciente, como mujeres que se reconocen en los defectos de la otra. Miguel, más reservado, expresaba su cariño a su manera, invitando a su madre a comer los domingos, riendo más durante las visitas, recomendándole libros que leía y demostrando, sin necesidad de decirlo, que su amor nunca había dejado de existir. El examante de Lara, quien había sido el punto de desequilibrio en tantas vidas durante tanto tiempo, había seguido un camino muy diferente. Tras el escándalo, intentó mantener intacta su imagen pública, pero la frialdad con la que afrontó las consecuencias de la traición lo distanció de colegas, amigos e incluso de su propia familia. Poco a poco, comenzó a comprender que el impacto de la traición no terminaba en la alcoba ni en los encuentros secretos, sino que resonaba en todos los vínculos que sustentaban la vida más allá de la mentira. Intentó reconciliarse con su exesposa, pero ella ya había encontrado otro camino y no tenía ningún interés en mirar atrás. Ahora vivía solo, rodeado de conquistas vacías, acumulando recuerdos de una época en la que se creía invencible. Y quizás, era el mayor castigo, estar vivo, pero invisible para quienes una vez lo vieron con admiración. Un día, meses después de mudarse, Daniel recibió un sobre sin remitente. Al abrirlo, solo encontró una foto, él, Lara y sus hijos en un antiguo viaje, todos sonriendo ante un paisaje olvidado. En el reverso, escrita a mano, solo había una frase: «Gracias por ser mi historia». Guardó la foto en un cajón, sin tristeza. Sabía que era el final de un capítulo que, por doloroso que hubiera sido, también había sido importante. Y que ahora, por fin,
podía descansar en el pasado sin robarle nada al presente. En el porche de su nuevo hogar, Daniel y Elena contemplaban la puesta de sol descalzos y con el corazón en paz. La vida no era perfecta. Aún había facturas, pequeñas molestias y desafíos diarios. Pero había verdad. Y donde hay verdad, hay espacio para que el amor florezca. Al mirarla, Daniel comprendió que todo lo que había vivido lo había preparado para estar allí, en ese preciso momento. Y que, a veces, el final más justo no es aquel en el que vuelves al principio, sino aquel en el que encuentras un nuevo camino, lejos de todo lo que alguna vez soñaste, pero mucho más cerca de lo que necesitabas. Y Lara, una tarde al caer la tarde, entró sola en un cine callejero, con unas palomitas y un abrigo ligero. Vio una película romántica y, durante los créditos finales, dejó caer una lágrima discreta. No era tristeza. Era solo emoción. Se sentía viva. Lista. Y quizás, por primera vez en muchos años, sentí que no le debía nada a nadie. La traición había destruido el hogar, sí. Pero no había destruido su capacidad de renacer. Y eso, al final, era lo único que importaba. Si has llegado hasta aquí, te invito a comentar qué te pareció esta historia. ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros seguir compartiendo historias como esta. Aprovecha y suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Y antes de terminar, quiero dejarles una reflexión muy seria: la traición es como una grieta invisible, empieza pequeña, casi imperceptible, pero al extenderse, arruina todo lo que toca. Destruye la confianza, la dignidad, los lazos familiares e incluso la autoestima de la persona herida. Ningún placer momentáneo vale el precio de un corazón roto, hijos desorientados o una vida entera reconstruida desde los escombros. Aquí en el canal, lo dejamos claro, no apoyamos y nunca romantizaremos ningún tipo de traición, nuestras historias son ficción, sí, pero los sentimientos que retratan son reales, intensos y reflejan las consecuencias que la vida impone sin piedad. Hasta la próxima historia. Y recuerda, quien ama, no engaña.